Hola a todos, mi nombre es David Valcárcel, soy hematólogo, trabajo en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona y quiero agradecer la oportunidad de estar con vosotros para tratar el tema del manejo de la trombocitopenia inmune en adultos. Una pena que no pueda estar ahí, pero bueno, esperemos que poco a poco las cosas vayan volviendo a la normalidad y en un futuro no muy lejano podamos volver a reírnos. Me voy a centrar en una visión bastante general del manejo de la trombocitopenia inmune, voy a revisar las guías y dentro de todas las guías que hay me voy a centrar sobre todo en las guías españolas que han publicado el grupo español de PTI recientemente. Estos son mis conflictos de interés y puede ser que a lo largo de la reunión haga mención a algún uso de un medicamento que no esté aprobado o cuya aprobación pueda ser un poco diferente a la que tenemos nosotros aquí. Por lo tanto, siempre es necesario verificar que el uso es según la ficha técnica de cada país y en caso contrario, pues pedir las autorizaciones necesarias para su utilización. Esta es un poquito la agenda de lo que voy a hablar en los próximos más o menos 40 minutos, revisar la fisiopatología un poquito para tener frescos 4 conceptos, hablar de un par de aspectos sobre el diagnóstico y sobre todo la mayor parte del tiempo voy a hablar del manejo de la PTI tanto en primera línea como en líneas sucesivas. Como os he comentado, voy a revisar lo que aconsejan las guías en general y sabéis que en los últimos 2 años se han revisado tanto la guía americana de PTI como el consenso internacional. Ha habido una actualización del consenso internacional y también muy recientemente se ha hecho la segunda versión de las guías del Grupo Español de PTI, son las que voy a revisar en estos minutos. Aquí tenemos una visión muy esquematizada de cómo es la formación de plaquetas en condiciones normales. Sabemos que se produce sobre todo a través del estímulo de la trombopoietina, que está producida por el hígado. Además, está producida de una forma constante, no hay una gran variación en la producción de trombopoietina en los distintos momentos. Y esta trombopoietina se va a unir a los receptores que tienen tanto las células hematopoyéticas como toda la línea megacariocítica e incluso las plaquetas. Es este estímulo constante el que va a dar lugar a la formación de plaquetas en un proceso que dura unos días y la trombopoietina va a ser eliminada a través de la propia eliminación fisiológica de las plaquetas. Cuando se elimina la plaqueta, pues con ella se va a eliminar también la trombopoietina que está unida en su receptor. Esto hace que de alguna forma sea la propia masa de plaquetas la que determina la cantidad de trombopoietina que hay libre en plasma. Y este también es uno de los motivos por los que en pacientes con trombopenia inmune no vemos un incremento de la trombopoietina, porque aunque haya muy pocas plaquetas, hay un turnover muy rápido y esa gran destrucción de plaquetas es lo que hace también que los niveles de trombopoietina no sean muy elevados, a diferencia de otras trombocitopenias como la que vemos en aplasia, en la que la ausencia de producción de plaquetas hace que los niveles de TPO estén sensiblemente elevados. En cuanto a las causas de la PTI, sabemos que es una enfermedad autoinmune, lo sabemos desde el famoso experimento del profesor Harrington en los años 50 del siglo pasado, en los que se inyectó primero a sí mismo y luego a otros voluntarios, se inyectó plasma de pacientes con PTI, observando que el recuento de las plaquetas caía de forma brusca y muy marcada en las pocas horas después a la administración del plasma al voluntario. Luego remontaban, pero esto digamos que de alguna forma confirma que es debido a la presencia de anticuerpos con capacidad para unirse, sobre todo a la glicoproteína 2B3A, aunque también tiene otros posibles targets, pero son estos anticuerpos los responsables de este incremento en la eliminación de plaquetas. Sin embargo, también sabemos que hay un porcentaje de pacientes, alrededor del 40%, en el que no somos capaces de detectar estos autoanticuerpos, ya sea porque no están presentes o porque técnicamente no podemos.
Obviamente, en los últimos 10-15 años, los conocimientos en cuanto a la fisiopatología de la PPI han avanzado de forma muy marcada y sabemos que no solo es una enfermedad debida a autoanticuerpos, sino que hay una profunda inmunosupresión, alteración inmune en linfocito T y también en la médula ósea, si bien suele ser una médula ósea normal, sabemos que los megacarcitos de la médula ósea también se ven afectados y son incapaces de producir suficientes plaquetas para la situación que se está produciendo. De hecho, el rol de la médula ósea ha sido revisado en varios trabajos. Es interesante este trabajo que un poco resume algunos de los hallazgos en los que sabemos que se observa una trombocitopoiesis anormal con las formas inmaduras que no tienen una granulación adecuada. Se ven cambios tanto en el núcleo como en el citoplasma, sobre todo cuando hacemos uso de microscopía electrónica, y también vemos que las anomalías en los megacarcitos se van aumentando según estos van madurando. Lo que es importante es que si cogemos plasma de pacientes con PTI y se lo ponemos a megacarcitos de población normal, se observan esos mismos fenómenos, lo que refuerza la idea de que esos mismos autoanticuerpos son capaces de unirse también a megacarcito y producir el daño en ellos. Por lo tanto, pues es interesante a la hora de decidir tratamientos, porque tenemos distintas opciones terapéuticas y podemos intentar seleccionar distintos tratamientos también un poquito en función del mecanismo fisiopatológico y de dónde tienen mayor o menor actividad. Más adelante podremos hablar un poquito más de esto. Sobre los aspectos diagnósticos no voy a profundizar enormemente, pero sí quiero remarcar que la PTI sigue siendo un diagnóstico de exclusión y, por lo tanto, hay que extremar la precaución y revisar las opciones diagnósticas, sobre todo en aquellos pacientes en los que vemos que no siguen un curso clínico habitual. En este trabajo, realizado en un centro canadiense con amplia experiencia en PTI, documentaron que había un 13% de pacientes inicialmente catalogados como PTI que posteriormente se vio que tenían otro proceso, producía la trombocitopenia, e incluso también al revés. Pacientes que inicialmente no se catalogaron como PTI, que en los 2 años posteriores se observó que sí que efectivamente tenían una PTI. Por lo tanto, para mantener en mente siempre que un paciente no tiene un curso habitual y está catalogado como PTI, revisemos las opciones diagnósticas. En la guía del Grupo Español de PTI, aquí tenéis un poquito cuáles son básicamente las pruebas que se recomiendan. No voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, pero sí quisiera remarcar la importancia que tiene descartar otras causas de trombocitopenia, mucho cuidado con los fármacos, crítico en la revisión al frotis de sangre periférica. En un trabajo que se hizo dentro del seno del grupo, todavía había un porcentaje significativo de pacientes que tenían diagnóstico de PTI sin tener un frotis de sangre periférica en el momento del diagnóstico. No cuesta nada, es un momento y es de vital importancia, tanto para descartar que pueda deberse a microagregados plaquetarios como para identificar posibles signos de que haya una enfermedad más importante subyacente. Los anticuerpos antiplaquetarios no los recomendamos de rutina y tampoco se recomienda de forma rutinaria la realización de un estudio medular, incluso en los pacientes de edad más avanzada. Se queda como un estudio a realizar en algunos casos o si el paciente no evoluciona de la forma que esperamos. Recordemos que las trombopatologías inmunes son en general primarias, pero hay un 20% de ellas que son secundarias y por lo tanto vamos a tener otro proceso que va a acompañar a la PTI y en esto, pues bueno, también hay que hacer un poquito de énfasis y hay que estar atentos y eventualmente hacer estudios adicionales para hacer el diagnóstico de esa otra enfermedad que puede estar asociada a la trombocitopenia inmune. Pasamos ya a los aspectos terapéuticos. Quiero hacer un poquito de pausa en el tratamiento de primera línea.
Creo que en una actividad educacional como esta es siempre necesario destacar que cuando diagnosticamos a un paciente con PTI hemos de valorar la necesidad de hacer o no tratamiento. El tratamiento está en general indicado en pacientes con trombocitopenia severa, por debajo de 20.000, por debajo de 30.000. En ese grupo de pacientes, la mayor parte de las guías en estos consenso absoluto recomiendan hacer tratamiento. Cuando el recuento de plaquetas está entre 20 y 50.000, si el paciente está asintomático, generalmente no se requiere ningún tipo de tratamiento. En caso de que el paciente tenga sangrado y esté en este rango, o que tenga factores de riesgo, como por ejemplo la necesidad de una antiagregación, especialmente cuando es una doble antiagregación, nuevamente deberíamos valorar empezar un tratamiento. En pacientes por encima de 50.000, en principio el tratamiento está desaconsejado y, de hecho, si el paciente tiene más de 50.000 plaquetas y presenta signos o síntomas de sangrado, hemos de pensar que puede haber algo añadido, básicamente una disfunción plaquetar añadida al proceso, al problema de la trombocitopenia, porque los pacientes con PTI, con plaquetas por encima de 50.000, no deberían tener un sangrado llamativo. El tratamiento de primera línea, ya desde los años 50, siguen siendo corticoides. Varios esquemas se han postulado a lo largo de estos 70 años. Ahora mismo yo creo que hay dos que son los que más habitualmente se usan: prednisona, miligramo kilo día por 3 semanas y después hacer un descenso progresivo hasta parar el tratamiento en un periodo de otras 3 hasta 5 semanas. Y esto es muy importante. Los corticoides son la primera línea, la eficacia es muy alta, 80-90%, pero la toxicidad también es importante, como mostraré más adelante, y por lo tanto hemos de evitar, en la medida de lo posible, pautas prolongadas de corticoides. En caso de usar prednisona, evitar duraciones superiores a las 3 o 6 semanas. Esto es lo que tenemos puesto en las guías del Grupo Español de PTI, y un poquito van en la misma línea la guía americana y el consenso internacional. La otra opción, usar dexametasona, una dosis mucho más alta en comparación con la de prednisona, 40 miligramos al día, 4 días, y se pueden hacer hasta 3 ciclos, separados entre ellos 2 semanas. La eficacia es muy similar, la eficacia a medio y largo plazo también es muy similar. Seguramente los efectos secundarios son un poquito más fáciles de llevar, aunque en personas de edad avanzada la dexametasona a estas dosis se tolera un poco peor. Y lo que sí que se les aconseja es usar más de 3 ciclos, porque en un trabajo italiano de hace ya unos años se vio que los pacientes que no habían respondido después del 3er ciclo no tenían muchas opciones de respuesta. Yo creo que estas son las dos opciones más habituales. A mí, personalmente, me gusta más la dexametasona, al menos en pacientes hasta 65 o 70 años, pero obviamente esto no es una cosa tan relevante. Como puntos así a remarcar, sobre todo el dintel para empezar tratamiento, la selección de un esquema u otro de corticoides, pero sobre todo el no prolongar el tratamiento más allá de esas 6-8 semanas. Reservamos el empleo de inmunoglobulinas para aquellos pacientes en los que hay sangrado grave. No hacemos uso de inmunoglobulinas en todos los pacientes. Y si el paciente presenta el primer diagnóstico, que no suele ser habitual, pero se presenta con un sangrado grave, pues ahí en principio lo que se recomienda, y hay un capítulo específico para eso, lo que se recomienda es administrar todas las opciones terapéuticas que tenemos disponibles, incluyendo la transfusión de plaquetas. Y quería remarcar sobre la toxicidad de los pacientes que llevan corticoides durante periodos prolongados de tiempo. Y generalmente, cuando hablamos de corticoides, pensamos en dosis altas, pero no necesariamente. En ese trabajo realizado específicamente en pacientes con PTI, se observó que aquellos pacientes que recibían más de 5 miligramos al día de prednisona tenían el doble de riesgo de desarrollar una infección importante en los meses sucesivos. Por lo tanto, hemos de tener esto siempre en mente. A esta evidencia se pueden sumar muchísimos otros trabajos, tanto en PTI como en otras enfermedades autoinmunes, en los que está muy bien documentado que el empleo de dosis mantenidas de corticoides más allá de un par de meses o 2 meses y medio se puede asociar a múltiples complicaciones infecciosas, diabetes, osteoporosis, toda la playa de posibles complicaciones que se asocian a los corticoides de forma mantenida.
En algunas circunstancias no queda más remedio, en otras circunstancias, como es afortunadamente el caso de la trombocitopenia inmune, tenemos otras opciones terapéuticas que son tan eficaces y con un perfil de seguridad mucho más favorable. A pesar de los 50 años con corticoides, seguimos intentando mejorar este tratamiento de primera línea. No voy a hablar de muchísimas otras opciones, pero creo que es obligatorio mencionar este ensayo clínico que se presentó en el pasado Congreso Americano de Hematología y ya ha sido publicado en New England Journal of Medicine hace apenas un par de semanas, en el que se le autoriza a los pacientes a recibir corticoides, prednisona o dexametasona, y se compara con corticoides y la adición de micofenolato mofetil, que se mantiene durante unos meses y luego puede ser también parado. En el estudio se demostró que los pacientes que recibían el tratamiento combinado, corticoides más micofenolato, tenían una respuesta un poquito más rápida y, como podéis ver, hay una cierta tendencia a que haya una mayor probabilidad de una respuesta mantenida. Por lo tanto, parece que esta opción podría ser más eficaz que solo los glucocorticoides. Sin embargo, en un estudio paralelo de calidad de vida que se realizó en este mismo trabajo, los pacientes que recibían el tratamiento en combinación mostraban unas peores puntuaciones en calidad de vida que el grupo de pacientes que recibió solo corticoides. Y no hubo diferencias en términos de sangrado grave ni en términos, desde luego, de supervivencia, solo de lo que veis en pantalla, que es proporción de pacientes con plaquetas en respuesta sin tratamientos adicionales. No creo que esto sea suficiente para hacer un cambio en el tratamiento de primera línea, pero quizás sí para tener en mente y ver si algún otro trabajo puede reportar datos similares y reforzar esta idea. Lamentablemente, la mayor parte de los pacientes que tratamos con corticoides van a presentar una recaída de la enfermedad, generalmente en los primeros meses o primeros 2 años después del diagnóstico. Esta es nuestra propia experiencia en nuestro centro. Después de analizar un grupo de 73 pacientes, podéis ver que la probabilidad de supervivencia libre de recaída al cabo del año era alrededor del 60%, lo que quiere decir que el 40% de los pacientes habían recaído en el primer año. Lo que yo creo que es importante es evitar entrar en estos pacientes que hacen una recaída después de una respuesta, evitar entrar en el círculo vicioso de volver a poner corticoides. El paciente es probable que vuelva a responder, pero igual de probable es que luego vuelva a perder la respuesta. Entonces, hay veces que entramos en esta dinámica de corticoides, respuesta, tapering, recaída, corticoides, y de esta forma al final el paciente está al cabo de un año, año y medio, con una exposición muy alta a corticoides que no va a servir para evitar futuras recaídas. Por lo tanto, hemos de, en estos pacientes, buscar ya rápidamente otras opciones terapéuticas. Igual de importante desde mi punto de vista es en los pacientes con PTI crónica a la hora de escoger la segunda línea de tratamiento, tener en cuenta no solo la cifra de plaquetas y la presencia de sangrado, sino tener en cuenta otros aspectos de su estilo de vida o de otras comorbilidades. No es lo mismo un paciente de 50 años que trabaja en una oficina y que tiene 40.000 plaquetas que un paciente de la misma edad, pero que en vez de trabajar en una oficina trabaja en la construcción. El riesgo de que este segundo tenga un problema hemorrágico por un accidente, por alguna cosa, es claramente mayor y por tanto esto puede ser suficiente para valorar hacer distintos tratamientos. También es importante reconocer a algunos pacientes que puedan requerir un tratamiento anticoagulante. Pues en esos pacientes necesitaremos tener las plaquetas un poco más altas. Por lo tanto, yo creo que cuando se trata de tomar la decisión de si un paciente debe recibir o no tratamiento para su PTI crónica, no solamente hemos de tener en cuenta la cifra de plaquetas como hacíamos en el debut de la trombocitopenia, sino incluir todos estos otros factores que nos pueden ayudar a tomar la mejor decisión terapéutica. ¿Cuál es la mejor opción en segunda línea? Aquí os pongo un resumen de
En la parte izquierda de la pantalla, el trabajo que recoge las guías americanas, en las que en segunda línea hacen comparación 2 a 2, esplenectomía versus rituximab, esplenectomía versus análogos de tromopoyetina y rituximab versus análogos de tromopoyetina. La verdad es que las guías son fantásticas en el estilo de Ash, pero es difícil acabar entendiendo cuál es la mejor opción, porque en este trabajo sugieren que rituximab seguramente es mejor que la esplenectomía, pero a la vez sugieren que rituximab es probablemente peor que los análogos de tromopoyetina, y sin embargo sitúan en el mismo grado esplenectomía y análogos de trombopoyetina. Por lo tanto, ¿cuál de estas 3 opciones es la mejor? Pues resulta difícil de tomar esta decisión. Hemos de recordar que la esplenectomía la llevamos usando 100 años y que puede ofrecer hasta un 70% de supervivencia libre de trombocitopenia y de necesidad de otros tratamientos a muy largo plazo. Sabemos que rituximab funciona en algunos pacientes con PTI, pero también sabemos que en el ensayo fase 3 aleatorizado con placebo falló para demostrar superioridad versus a placebo, y también sabemos que la probabilidad de que tengan una respuesta mantenida es muy baja, por debajo del 20%. ¿Vale? Y de los análogos sabemos, y luego hablaré un poquito más en detalle, que tienen un perfil de eficacia por encima del 80-90% y un perfil de seguridad fantástico, y que incluso, luego también lo hablaremos, en algunos casos somos capaces de eliminar el análogo y mantener la respuesta. Nos vamos a lo que nos ofrece el consenso internacional. Yo creo que el primer trabajo del consenso internacional fue fantástico y a todos nos sirvió para ordenarnos mucho más la cabeza. Esta segunda versión, este update, sigue la misma línea, y cuando habla del tratamiento en este tipo de pacientes que requieren segunda línea, bueno, digamos que hace 2 grandes grupos. Un primer grupo en el que dice que hay evidencia robusta, en donde se incluyen los análogos de tromopoyetina, donde también incluye fostamatinib y también incluye rituximab. Y luego dice otra serie de fármacos donde la evidencia no es tan importante, y por lo tanto deberían quedar relegados a la hora de seleccionar, y desde luego sigue considerando la opción quirúrgica como una posibilidad en algunos casos. Sobre la opción quirúrgica, yo creo que lo que es importante mencionar es que en cualquier situación que se vaya a contemplar, es importante que esto se haga pasado un tiempo del diagnóstico, por lo menos un par de años, ya que sabemos que hay algunos pacientes, incluso en la edad adulta, que van a hacer una remisión espontánea, y por lo tanto evitar un procedimiento que no tiene vuelta atrás como la cirugía sería interesante. Nosotros en el Grupo Español de PTI hemos pensado que unas guías tienen que ser de ayuda, y en ese sentido hemos querido, aunque se recogen todas las opciones de segunda línea, sí que hemos optado por establecer, digamos, cuál sería la mejor primera estrategia en este paciente que requiere una segunda línea de tratamiento. Y en ese sentido consideramos que los mejores fármacos son los análogos de trombopoyetina. Por lo tanto, como primera opción en los pacientes que requieren una segunda línea de tratamiento con PTI, desde el Grupo Español de PTI proponemos el empleo de los análogos de trombopoyetina. Ofrecen una tasa de respuesta muy alta, por encima del 80%. ¿Vale? Quizá el aspecto negativo puede ser el precio que tiene, pero hay varios estudios farmacoeconómicos que, si se tienen en cuenta reingresos, el empleo de urgencia de inmunoglobulinas y otros aspectos, pues incluso algunos estudios muestran que pueden ser costo eficaces. La esplenectomía se considera como segunda línea terapéutica, pero como os he comentado, siempre en un tiempo retardado de la evolución, y teniendo en cuenta que podemos enfrentarnos a algunos efectos secundarios a largo plazo, tanto por problemas quirúrgicos como por riesgo de trombosis. El rituximab se sigue contemplando. La mayor parte de nosotros lo ve en pacientes que hayan fracasado a los análogos de trombocitopenia. El grado de eficacia que tiene es claramente inferior, y hemos de recordar que no deja de producir una depleción B y una hipogammaglobulinemia, que en casos de requerir tratamientos repetidos, pues puede ser mucho más marcado. Fostamatinib, hablaré al final de todo, una sola diapo, un fármaco nuevo que está llegando,
que ofrece un porcentaje de respuestas claramente inferior a los análogos de trombopoietina, pero incluso hay respuestas en pacientes que han fallado previamente a análogos de trombopoietina. Por lo tanto, va a ser un fármaco que podemos tener ahí en el bolsillo para casos concretos. También tiene un coste elevado y algunos efectos secundarios que pueden ser importantes, sobre todo si pensando en la hipertensión. Sobre los análogos de trombopoietina, os voy a enseñar datos de romiplastin, pero en realidad hemos de ser muy honestos en este sentido. Los datos de eficacia de todos los análogos son muy similares. Los análogos disponibles tienen todos ellos una alta probabilidad de normalizar la cifra de plaquetas, siempre superior al placebo en los estudios que se han hecho comparados con placebo, y funcionan tanto en pacientes esplenectomizados como en pacientes no esplenectomizados. Además, en general, todos los análogos, cuando se hace uso mantenido del tratamiento, consiguen una respuesta también mantenida en el tiempo sin mayores problemas. Este es un trabajo que yo creo que es especialmente interesante porque en vez de comparar el análogo contra el placebo, se decidió comparar romiplastin con el estándar de tratamiento. Y el estándar de tratamiento era el tratamiento que escogía el médico, el investigador principal, que podían ser desde mantener corticoides a usar inmunoglobulinas, rituximab, vincristina o lo que fuese. Y podéis ver cómo también se repite el dato de una mejor respuesta en el grupo del análogo de trombopoietina en comparación con el estándar de tratamiento. Muy importante no quedarnos en las primeras semanas, porque muchos de estos pacientes van a requerir tratamientos prolongados. Por lo tanto, es importante este trabajo en el que se demuestra que el empleo de romiplastin en este caso, pero hay los mismos datos muy similares con el trombopac, menos con los otros análogos porque llevan menos tiempo de desarrollo, pero con el romiplastin y el trombopac ambos tienen estudios con muchísimo tiempo de seguimiento en el que demuestran que la cifra de pacientes con buena respuesta es más o menos estable a lo largo del tiempo, y además con perfil de seguridad que también se mantiene. ¿Podemos usar los análogos antes de esa fase crónica? La verdad es que nosotros en el centro sí que lo estamos haciendo. Buscamos como segunda línea también en pacientes con PTI persistente, y lo que nos encontramos es un poquito lo mismo en este trabajo. Vemos que el empleo de análogos en estas fases más precoces, a las que están consideradas en los ensayos iniciales sin suficiencia técnica, pues la eficacia es realmente exactamente la misma, ¿vale? Con respuestas muy buenas, incluso un poquito mejores de lo que veíamos en esos otros ensayos en los que había pacientes incluidos con muchísimo tiempo de seguimiento y muchísimas líneas previas. ¿Qué hay de los efectos secundarios? Bueno, más allá de los efectos secundarios de baja importancia y que suelen remitir al cabo de unas pocas semanas, cuando empezamos a hacer uso de los análogos de trombopoietina nos vino a la mente varios posibles efectos adversos graves, ¿no? El primero de ellos era el desarrollo de fibrosis sobre la médula ósea. También teníamos cierto miedo al desarrollo de posibles neoplasias hematológicas, porque todos sabemos que la trombopoietina también estimula stem cell, y uno podía pensar si esto podría aumentar el riesgo de miodisplasia. Ahí también teníamos cierto miedo por el desarrollo de fenómenos trombóticos. Bueno, la realidad es que del miedo a la mielofibrosis no queda nada, se ha ido diluyendo según hemos ido ganando confianza y uso con el fármaco. Vemos que los pacientes no desarrollan mielofibrosis. Puede haber fibrosis en algún paciente que incluso remite de forma espontánea, y desde luego si se para el tratamiento también remite. De hecho, en los pacientes con PTI se ha visto que puede aparecer fibrosis en algunos casos, incluso sin análogo de trombopoietina. Sobre el riesgo de neoplasia hematológica, se ha visto que no existe un mayor riesgo de desarrollo de neoplasia hematológica en los pacientes que han recibido análogo de trombopoietina en comparación con los pacientes que han recibido placebo. Por lo tanto, eso también queda absolutamente descartado. De hecho, tanto romiplastin como el trombopac se han probado y han demostrado su potencial utilidad en pacientes con síndrome mielodisplásico que presentan trombocitopenia, aunque no es
una de las indicaciones que tienen estos fármacos, pero es una herramienta que se puede usar como uso compasivo en algunos casos. Nos queda finalmente el mayor riesgo de trombosis, y esto sigue siendo un aspecto que está encima de la mesa y que hay que realizar seguimiento. Estamos de todas formas habituados a ver que este aumento del riesgo de trombosis en pacientes con PTI que tienen un curso evolutivo prolongado de su enfermedad es una constante, y que lo vemos también en esplenectomía y en pacientes que han recibido otros tratamientos. De ahí que haya pues, cierta tendencia a pensar que la propia enfermedad tiene cierto componente también protrombótico. En cualquier caso, el porcentaje de pacientes que hacen trombosis bajo análogo de trombopoietina es bajo, generalmente en asociación a otros factores de riesgo protrombótico, y lo único que yo puedo aconsejaros es mantener a ese grupo de pacientes un poquito más con un control más estrecho, y sobre todo aconsejar prevención de otros factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, sedentarismo, etc. Nos queda una pregunta que es una pregunta seguramente compleja de escoger. ¿Cuál de los análogos podemos seleccionar? Yo creo que a la hora de seleccionar un tratamiento tenemos siempre en mente eficacia y toxicidad. En este sentido, tanto un análogo como el otro, tanto Romiplastin como el Tromopac, tienen unos datos excelentes y son fármacos con una alta eficacia y un perfil de toxicidad muy, muy favorable. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta otros factores que nos puedan ayudar a diferenciar entre un análogo y otro. En este sentido, yo creo que las interacciones, la posología, la forma de administración del fármaco son dos aspectos relevantes. Sabéis que el Tromopac es un fármaco oral, pero que hay que tomar una vez al día y que tiene interacciones con algunos medicamentos y con las comidas, sobre todo con las que son ricas en calcio, mientras que el Romiplastin pues es una inyección subcutánea anal, con interacciones y en ese sentido pues un poco más sencillo. Es crítico la cumplimentación adecuada del tratamiento, el que el paciente pueda hacer y vaya a hacer adecuadamente el tratamiento, porque de otra forma no vamos a tener un buen resultado, y también, desde luego, el estilo de vida. Y todo esto junto, yo creo que no queda otra interpretación posible que tener en cuenta qué es lo que piensa el paciente y darle al paciente también un poquito la posibilidad de opinar sobre cuál de estas dos opciones ajusta más a su conveniencia. Esto es un poquito lo que hacemos nosotros en el centro. En general, damos al paciente a escoger entre los distintos análogos que disponemos, y, bueno, pues más o menos se reparten a un 50%, curiosamente. Hubo un intento dentro del Grupo Español de PTI de ver si éramos capaces de identificar los factores que llevaban al mayor empleo de uno u otro análogo. Lo hicimos analizando 120 pacientes en un trabajo liderado por Marisa Lozano, que habían recibido el Tromopac o Romiplastin de forma, bueno, pues en función de lo que había decidido su médico, y analizamos un poquito las causas, ¿vale? No hubo grandísimas causas, y lo único que vimos en el análisis es que los médicos había mayor tendencia al empleo de Romiplastin en aquellos casos que había habido un sangrado en el momento del diagnóstico, un sangrado más importante, ¿vale? O también que pacientes con recuentos de plaquetas más bajos, o que habían requerido múltiples atenciones en el hospital de forma no programada. Lo que nos sugería esto es que globalmente teníamos mayor tendencia a usar Romiplastin en aquellos pacientes en los que considerábamos que había una mayor gravedad. Seguramente aquí confluyen varios aspectos. El hecho de poder usar un rango de dosis más grande es interesante, y el hecho de que sabes que lo administras y que no va a haber problemas de absorción ni de incumplimiento, no buena cumplimiento, pues también puede ayudar. ¿Es posible discontinuar? Pues la respuesta es que sí, aunque inicialmente estos fármacos se plantean como tratamientos a muy largo plazo, sabemos que podemos discontinuar. De hecho, este es es el primer trabajo de Romiplastin que publica el doctor Kater, y
y ya se dice en ese trabajo, solo 7 de 83 pacientes consiguieron mantener la respuesta por encima de 50.000 12 semanas después de parar el fármaco. Claro, esto lo vimos en ese momento como un solo 7 de 83, es casi un 10% de unos pacientes multitratados. Pero esos pacientes dejaron de hacer uso del fármaco y mantuvieron la respuesta 12 semanas, cuando lo normal al parar el fármaco es que las plaquetas caigan de forma abrupta en solo 1 o 2 semanas. Por lo tanto, ahí ya podíamos haber intuido que iba a haber algunos pacientes en los que se iba a conseguir una remisión libre de tratamiento una vez parado el fármaco. Estudios posteriores lo han ido demostrando. Esto yo creo que sí que lo demuestra de una forma más franca, porque lo usa en segunda línea pura, pacientes no esplenectomizados, y hay todo un programa para hacer el descenso del fármaco cuando los pacientes van respondiendo, y después de un año más o menos un 30% de los pacientes habían parado el Romiplastin sin necesidad de hacer tratamientos posteriores. Esta es la experiencia en nuestro centro, empleando tanto Romiplastin como el Trombopac. Nosotros, cuando el paciente lleva en respuesta más de 6-12 meses, intentamos discontinuar el tratamiento, y cuando analizamos este trabajo, yo creo que hace 2 o 3 años, de un total de 55 pacientes, pues conseguimos parar el tratamiento en 16 de ellos, lo que viene siendo pues ese 15, 20, hasta el 25% que hay en algunas series, y sin ningún tipo de problema, porque además los pacientes, cuando al parar el tratamiento de forma programada y haciendo un tapering muy lento, veíamos que las plaquetas bajaban, pues volvíamos a subir la dosis y todos los pacientes volvían a responder. Aquí tenéis en esta tabla un poquito un resumen de múltiples series que se han hecho de discontinuación, en las que podéis ver en la derecha que el porcentaje de éxito oscila entre el 10 y casi el 40% en función de cuáles sean las series. El mensaje que yo creo que en el que tenemos que quedarnos es que los análogos de tromopoyetina son una fantástica segunda línea, que en la mayor parte de los casos van a requerir una administración muy prolongada, posiblemente indefinida en el tiempo, pero que en una pequeña población que todavía no podemos identificar, pero que va a ser alrededor del 20% de los casos, seremos capaces de parar el tratamiento y con el paciente manteniendo plaquetas por encima de una cifra de seguridad y sin necesitar otras terapias. ¿Por qué se puede dar esto? Hay varias hipótesis de por qué el empleo de los análogos, que están pensados para incrementar la plaqueta a través de la estimulación de la producción de las mismas en el médula ósea, pueden tener este efecto sobre la inmunidad que está alterada en los pacientes con PTI, y todas ellas van en general a través del incremento de la masa de las plaquetas. Sabemos que cuando hay un gran incremento de la masa de plaquetas, pues va a haber mucho más antígeno expuesto, y esto puede llegar a inducir alergia sobre el linfocito T. Pero sobre todo pensamos que este cambio, esta inmunomodulación, se va a producir seguramente a través de la vía de CD40-CD40 ligando, y sobre todo también a través de la vía de TGF-beta, siendo TGF-beta, el productor principal de TGF-beta son de hecho plaquetas y megaclarecitos. Y todo esto parece que puede llevar a una modulación inmune que va más allá de la normalización de la cifra de plaquetas. Por lo tanto, 10, ya 12 años después del empleo de los análogos, ¿qué podemos decir? Pues que son fármacos que se basan en la fisiopatología de la enfermedad, que son efectivos y con un perfil de seguridad excelente, que son los fármacos que tienen un mejor soporte científico de desarrollo de fármaco y de evaluación de su actividad, con algunos trabajos que ya muestran que son coste efectivos, y la curación, obviamente, para una minoría, pero quizá para una minoría seremos capaces de pensar que van a estar eventualmente curados sin necesidad de ningún otro tratamiento. Cuando fallan los análogos, tenemos fármacos viniendo. Hay una serie de fármacos viniendo. El que ya está aquí es fostamatinib, inhibidor de SIK. Al inhibir SIK evitamos que el macrófago fagocite la plaqueta, y por lo tanto pues la plaqueta quedará oxonizada, pero quedará en circulación. 30-40% de respuestas, pero lo que es importante, como decía antes, es que también responden los pacientes que han recibido previamente un análogo de trombopolietina. Por lo tanto, esta es una herramienta que puede ser realmente muy útil. Quiero acabar con 2 diapositivas, esta en la que hace un resumen de cómo manejamos nosotros la PTI en nuestro centro. Lo primero es que los pacientes recién diagnosticados que no tienen criterios de tratamiento solamente hacemos observación.
Cuando hay sangrado o menos de 20.000 plaquetas, nuestra primera opción es DEXA, inmunoglobulinas, si hay sangrado grave que tenga compromiso vital. Los pacientes suelen responder y si esta respuesta se mantiene, no hacemos nada más, el paciente se queda en observación. En caso de recaídas muy tardías, sobre todo más allá del tercer año, podemos repetir este ciclo de corticoides, pero solo en estas recaídas tardías. Cuando la recaída es precoz o cuando no hay una respuesta adecuada, nuestra primera opción de tratamiento son los análogos de trombopoyetina. Tratamiento que mantenemos entre 6 y 12 meses. En los pacientes que llevan 6-12 meses de análogo de trombopoyetina y con una buena respuesta, intentamos ver si podemos parar el fármaco. Si lo conseguimos, si las plaquetas se mantienen por encima de 30-50.000 sin tratamiento, lo pasamos a observación. En caso contrario, pues volvemos a poner el análogo, generalmente vuelve a funcionar en los pacientes muy jóvenes que llevan bastante tiempo detrás de PTI. Planteamos la opción de la esplenectomía, si les parece apropiado. Lo mismo hacemos cuando hay fallo de los análogos y consideramos también otros fármacos como fosfomatinib o eventualmente rituximab o algunas otras opciones. También en estos pacientes que tienen una respuesta, pero que es una respuesta justita con los análogos, otra cosa que no está en diapositiva, pero que puede ser interesante, es combinar el análogo con dosis muy bajitas de corticoides, incluso a días alternos, dosis muy bajitas, a veces puede ayudar en esa respuesta, en ese pequeño grupo de pacientes que no funcionan de forma adecuada con los análogos. Otra cosa que también hacemos, aunque tampoco está aquí recogida, es que cuando falla un análogo solemos hacer uso del otro. De forma que, digamos que para considerar que un paciente falla a los análogos, ha de fallar a ambos tratamientos, ya que tenemos cierta experiencia rescatando pacientes con un análogo que han fallado a otro. Especialmente cuando fallan al trombopax, lo rescatamos con romioplastina. ¿Qué viene para el futuro? Vienen muchos otros fármacos que tienen mecanismos de acción, algunos similares, otros totalmente diferentes, como los anticuerpos frente al FcRn y inhibidores de BTK, también inhibidores de complemento. Hay bastantes opciones que están viniendo y que de alguna forma nos dejan abierta la ventana a posibles nuevas terapias para pacientes que, aunque son pocos los que fallan los análogos, pues son todos sabemos muy difíciles de manejar. Nada más, espero veros pronto y en cualquier caso estaré disponible para la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias por vuestra atención.